Es una alegría muy grande podernos ver, reunirnos por este medio, ¿no es cierto? ¿Me escuchás, Giselle? ¿Me escuchás? Reunirnos por Sí, este sí, se medio, escucha, ¿no? se escucha. Que quizás aunque no es el ideal, también Dios ha preparado esto para podernos manejar en este tiempo. Me acuerdo el año pasado, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, todos decíamos, bueno, va a ser por unos meses, en cuanto termine el año vamos a poder juntarnos otra vez, pero pasó todo el año, pasaron las vacaciones, y por lo que veo tenemos que seguir viéndonos de esta manera, que igual para mí es una bendición que nos podamos ver, ¿no? Como decíamos con Magdalena, extraño mucho no poder abrazarnos, no poder mirarnos a los ojos, compartir, tocarnos la mano, qué necesario que es ese contacto físico que muestra del amor de Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero bueno, de todo yo he aprendido muchísimo en este tiempo, saber valorar, saber esperar, saber escuchar en mi corazón, ser hija de Dios y no quejarme como el mundo se queja tanto, tanto. Y bueno, y que el mundo vea que Dios está atento a toda la maldad que hay, a todas las circunstancias adversas que se hacen, ¿no es cierto? Que las personas levanten sus ojos al cielo, porque de alguna manera Dios está hablando a toda la humanidad. Y es muy triste ver, aún en medio de tanto dolor, de enfermedades y de muerte, tanta corrupción, tanta mentira, ¿no es cierto? Y tanta maldad. Por eso nosotras como hijas de Dios valoramos este corazón que tenemos de ser ciudadanas del cielo, de no vivir para este mundo, vivir solo para el Señor. Y eso nos da mucha paz, hermanas queridas. Yo he estado muy cerca de todas ustedes durante el tiempo, este año que pasó, de las hermanas y hermanos que han partido, que yo los amaba a todos, los amaba con el corazón, junto con mi esposo, y bueno, he llorado junto con ustedes cada partida, he llorado y he agradecido a Dios que los vamos a volver a ver. En algún momento, quizás sea pronto, los vamos a volver a ver. Así que bueno, hermanas, una alegría. Yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde un pasaje del Nuevo Testamento muy conocido y dos muy cortitos del Antiguo Testamento también muy conocidos. Pero vamos a considerar un poquito en esta tarde una palabra. ¿Quién se acuerda cuál es el último gajo del fruto del Espíritu Santo? ¿Quién se acuerda? Sin abrir la Biblia, ¿eh? Templanza. Templanza, exactamente. La templanza es el último gajo del fruto del Espíritu Santo. Y este pasaje de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, no sé, yo lo he visto muchas veces, lo he leído muchas veces, y parece muy fácil, ¿no? Todo lo que dice, arraigarlo en mi vida, en mi corazón. Y aquí la carta a los Gálatas habla mucho, pero mucho, de lo que es vivir en la carne y de lo que es vivir en el espíritu. Estábamos hablando recién de lo que vos leías, Giselle, que el mundo copia las cosas oscuras. El mundo copia las cosas oscuras y no quiere ver la luz de Cristo. Y aquí en la epístola a los Gálatas, el apóstol nos muestra la diferencia de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y voy a leer un pasaje solamente de Gálatas 5, en el capítulo 16, Gálatas 5, 16, dice Pablo acá muy rotundo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ese es nuestro problema, ¿no? El ser humano tiene siempre esa lucha de la carne con el espíritu. Y nosotras, como hijas de Dios, lo percibimos en este mundo. Está siempre latiendo dentro nuestro. Nos cuesta a veces conducirnos como hijas de Dios y rebatir cuando una persona no toma en cuenta las cosas del Señor. Nosotros tenemos con Oscar un familiar muy cercano, acá cerquita de mi casa, que contrajo una enfermedad muy repentina. Y él siempre renegó cuando le hablamos del Señor, siempre renegaba. Y
dándonos a entender que criábamos nuestros chicos en la iglesia. Me decía que los varones no se iban a ser hombres, porque no estaban un poco en la calle. Bueno, y siempre tuvimos esa lucha con él, y ese dolor en mi corazón por las cosas que me decía, que me costaban un montón aceptarlas. Y ahora con Oscar lo estamos visitando, ¿no? Y yo lo veo tan destruido, tan deprimido. Es como decimos comúnmente, de repente se le vino el mundo abajo. Él tiene un buen trabajo, una buena posición, y yo estoy esperando la oportunidad de hacerle ver lo pasajero de esta vida, hermana. Lo hemos comprobado en este tiempo, lo hemos comprobado. Amigos, familiares, hermanos en la fe, que en un par de días no los vimos más en este mundo. Y cómo la gente no comprende esta realidad. Nosotros como hijas de Dios sufrimos en el espíritu. Por eso Pablo dice acá, el deseo de la carne es contra el espíritu. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y yo decía, dice en el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y da a renglón seguido un montón de obras muy tristes, que son las obras de la carne. Palabras que a veces no quisiéramos repetir: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas las cosas, hermanas, que el mundo tiene, acá las da Pablo en la carta a los Gálatas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo dice, se los dije antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en el verso 22 está esa frutillita del postre que tenemos nosotras, más el fruto del Espíritu, y comienza con el amor. Fíjense, de los 9 frutos comienza con el amor. Y da una serie que todas conocemos de estos gajos del fruto del Espíritu Santo, que sería una maravilla que podamos disfrutar todas en este mundo, en este tiempo que nos toca vivir como hijas de Dios, para levantar la bandera de Cristo ante tanto dolor, tanta enfermedad, tanta incertidumbre, falta de trabajo, falta de seguridad. Y termina hablando de la templanza. Miren, busqué muy cortito, por amor al tiempo, lo que era la templanza. Y dice, es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa, con sobriedad, para evitar daños, dificultades. Viene del latín templaria. Dice que la templanza se opone a los deseos carnales, a comer y hablar con exceso, al deleite sexual, a la ostentación de bienes, ya que esto aleja a las personas de una vida espiritual en Cristo. Eso hace la templanza. Y ahora era más largo, pero traté de resumirlo. Ahora comprendo por qué el apóstol termina nombrando como el último gajo de este fruto la templanza. ¿Por qué? Porque, hermanas, puedo tener amor, puedo tener bondad, puedo ser una hermana de fe, todo lo que me dice acá, ¿no es cierto? Puedo tener benignidad, paciencia, pero si no tengo templanza, no voy a saber manejar todos estos frutos del Espíritu Santo, porque la templanza es la que acomoda todo esto. Miren, saben que está muy ligada y muy sentada en lo que veo con mis ojos, en lo que veo. Y antes de seguir adelante les voy a hablar de una cosa personal. Cuando yo pensaba en la templanza, venía a mi mente mi madre, mi mamá. Mi mamá fue una mujer, murió más joven que yo, cuando tenía 76 años. Ella se vino después de la Primera Guerra Mundial con su mamá, con mi abuela, que yo la conocí, porque mi abuela murió cuando yo tenía 14 años, con su mamá de la mano, en un barco de inmigrantes. Su papá, o sea, mi abuelo, que no conocí, murió en la guerra en Italia. Cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, mi abuelo, el papá de mi mamá, murió por una granada que le explotó adelante de su cara. Ella nunca lo conoció. Así que mi abuela quedó viuda con mi mamá pequeñita de 4 años,
Y como era costumbre en ese tiempo, con la mayoría de los italianos, la llamaron de acá de Argentina para que venga a vivir con unos parientes que ella tenía. Y ella siempre me contaba y me hablaba que se acordaba de ese barco en el que estuvo 3 meses, hermanas. Ahora en pocas horas las personas pueden estar en otro país, ¿no es cierto? Ella tardó 3 meses en llegar al puerto de Buenos Aires, tomada de la mano de su mamá. Venían con lo opuesto, con lo opuesto. Se acordaba de la taza de mate cocido, se acordaba del pan que le habían dado en el barco, se acordaba de todo mi mamá. Y saben, mi mamá tuvo solo 4º grado nada más, ni siquiera pudo estudiar. Cuando ella llegó acá a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, unos parientes la esperaban. Y como era costumbre en ese tiempo, como ella era muy joven, mi abuela, y tenía una nena pequeña, la hicieron casar con otro paisano. Pero saben, hermanas, por qué quiero llegar a esto, a la templanza de mi mamá, siendo una mujer de tan pocas letras, de tan poco estudio. Este hombre no fue un buen padrastro para mi mamá. Era un hombre que la perseguía por todos lados, con fines muy bajos. Mi mamá tuvo que aguantar toda esa bajeza, y mi abuela, que era una mujer muy buena y muy sufrida, porque ya había sufrido mucho, trató que mi mamá se casara pronto. Y a los 18 años mi mamá se casó, y a los 19 me tuvo a mí. Con mi papá las cosas anduvieron bien al principio, pero mi papá después se puso un hombre muy iracundo, de muy mal carácter, que verbalmente la maltrataba a ella y maltrataba a mí y a mis hermanos. Yo tengo una hermana que falleció jovencita y tengo mi hermano Miguel nada más, que vino unos cuantos años después. Y yo me acuerdo que en medio de todo ese caos que vivía mi mamá, yo un día le dije, mami, yo ya empecé a trabajar, yo también trabajé de jovencita, ¿por qué no nos vamos? Vamos a alquilar a otro lado, porque yo la veía que ella lloraba, y ella me dijo, no, hija, no, nunca, si no es algo muy, muy difícil, se desarma un matrimonio. Tenemos que estar todos juntos, acompañar a papá, estar juntas, ayudarlo. Miren el consejo que ella me dio, una mujer que no tenía letras, que no tenía estudio. Y cuando yo leí esta parte de la templanza me acordé de ella, porque me enseñó mucho a mí en la vida, mucho. Y hermanas, nosotras como mamás, como abuelas, podemos enseñar esta templanza a nuestros nietos, a nuestros hijos y a este mundo que nos rodea, que se debate en guerras, en discusiones, en iracundos, en peleas, en cuestiones. La templanza hace esta parte, poner cada cosa en su lugar. Podés tener amor, gozo, paz, pero si no sos una mujer templada, no vas a poder exhibir estos frutos del Espíritu que el apóstol quiere. Hace poquito tiempo atrás, no sé si muchas de ustedes la conocieron, pero partió con el Señor una hermana muy colaboradora, de amiga, que se llamaba Susana Russo. Y me acuerdo que le pregunté a Gaby Barceló, pero Gaby, digo, ¿qué le pasó a Susana? Y ella me dijo, mira, le pasó tal y tal cosa, me explicó su proceso, que Dios se la llevó. Y me encantó lo que me dijo Gaby, era una mujer templada, era una mujer templada. Qué lindo, hermanas, que este legado de nuestra vida como hijas de Dios puedan pasar a otros. Y aún en medio de estas dificultades que vivimos, podamos ser mujeres templadas, mujeres que tengamos templanza para conducirnos en la vida con el Señor. Por eso me llamó la atención en lo que terminaban los frutos del Espíritu, la cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa, con sobriedad. ¿Para qué? Para evitar daños y dificultades con la templanza. Fíjense, comienza con el amor. Qué importante el amor, ¿no es cierto? Como hijas de Dios en este tiempo. Todas ustedes para mí han sido siempre ejemplo de amor. Amor de dar, de compartir, de orar, de acompañar. Y termina con la templanza, que es una cualidad, como dice la Biblia. Y yo pensaba, esto es como un jardín, ¿no? Como un jardín donde crecen muchos frutos, muchas flores, y que todas tienen que ser evidentes en mi vida.
Esto como considerar cada gracia del Señor. En la lectura que leía Giselle, leíamos que el mundo copia la oscuridad, pero nosotras como hijas de Dios tenemos que aferrarnos a estos rasgos de la templanza para estar en contacto con nuestro Señor, para permanecer cerca de Él. Ahora ustedes quizás digan, bueno, Norma, pero ¿cómo hacemos? Cuesta tanto todo está tan difícil, las cosas no paran de aumentar, a los grandes nos cuesta viajar, nos cuesta salir. Y yo me anoté unas palabras de mi Señor que están en Juan 15, que dice, permaneced en mi amor, así como yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Espíritu Santo producirá ese fruto, porque no lo podemos hacer por nosotras mismas. El Señor dice, si permanecieres en mis mandamientos y en mi amor, como yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en Él, entonces esos frutos serán todos fáciles y sencillos. A veces en nuestra vida hay senderos, ¿no es cierto, hermanas? Hay huellas, hay senderos para transitar, y a veces no vemos nada más que huellas. Y para mostrar mi vida, yo tengo que poner mis pies en esas huellas, en esos frutos del Espíritu Santo. Pero miren, como el Señor nunca nos deja huérfanas cuando nos enseña algo en su palabra, porque aquí cuando leímos en Gálatas, es como una orden lo que dice Pablo en 5:16 de Gálatas. Digo pues, y hay dos puntitos, cuando hay dos puntitos hay una ordenanza en la Biblia. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como una ordenanza, es como un mandato, es como algo que está puesto ahí, que la Biblia ahí se frena y lo tenemos que leer y aplicarlo a nuestra vida. Digo pues, dijo Pablo, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque puede pasar, hermanas queridas, puede pasar, y más en este tiempo difícil. Aquí nos muestra lo que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Cómo podemos equivocarnos? De ninguna manera, Si leemos la palabra de Dios, si estamos cerca del Señor, si permanecemos en su amor, si estamos tomadas de su mano, todo esto no nos puede pasar nada, al contrario, nos va a ayudar a florecer para el Señor y a mostrar estos frutos del Espíritu. Pero como les decía al principio, como el Señor nunca nos deja huérfanos, yo busqué algunas personas que me hablen de la templanza, y había tantas en la Biblia, pero tantas, que yo creo que si tuviera que leerlas todas no nos iba a alcanzar la tarde. Pero busqué un pasaje en la vida de David, que también como Gálatas 5:22 es conocido por todas nosotras, ¿no es cierto? Y dice en 1 de Samuel, y en el verso 24, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Engadalí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Es conocida para todos, ¿no es cierto?, la historia, muy conocida. Aquí vemos lo que producen los celos, lo que produce la envidia, lo que producen los frutos de la carne. Saúl estaba enceguecido por matar a David. Lo quería matar a toda costa, en cualquier lugar. Lo persigue por todos lados. Y dice que tomó nada más y nada menos que 3,000 hombres. 3,000 hombres no son pocos para matar a uno. Dice, y fue en busca de David. Y dice en el verso 3 del capítulo 24, y cuando llegó a un redil de ovejas, porque estaba muy cansado Saúl, había una cueva y entró para descansar. ¿Pero qué pasó? ¿Quién estaba en la cueva? Estaba David, escondido. Saúl estaba tan enceguecido por su envidia y por sus celos que no lo vio al que él quería matar. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Miren ustedes, hermanas, un hijo de Dios puede estar en un rincón de la cueva
con la persona que te quiere matar, pero cómo Dios nos cuida, como en este tiempo que nos toca vivir con la pandemia. Yo todavía no estoy vacunada, no me salió la vacuna, ni para mí ni para mi esposo. Y a veces las chicas, mis hijas me dicen, mami, no tomes colectivo, no vayas acá. Yo no salgo, como estamos todas las mayores. Pero yo no tengo miedo, hermanas queridas. Le digo delante del Señor, cumplo con todo lo que me dicen, pero no tengo miedo. Porque como decía mi hermana Magda, Dios me está cuidando. Todo lo que va a pasar está en sus manos. Todo lo que va a pasar, decía otra hermana, está en sus manos. Está en su control. Está en su vista, en su corazón. Hoy estamos juntas compartiendo la palabra. No sé lo que va a ser de mí este año. No sé. Gracias al Señor no me he enfermado, pero me puede pasar. Dice que David estaba en una cueva, en un lugar oscuro, horrible, con su peor enemigo. Y dice en el verso 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el que te dijo, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, harás con él como te pareciere. O sea, los hombres que David llevaba lo querían matar a Saúl. Era una única oportunidad. Estaban en la cueva. Y Saúl no los había visto todavía. Los hombres le decían a David, matalo, aprovechá la oportunidad. Pero miren lo que dice a continuación en el verso 4. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y en el verso 6 dice que le dice a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo no extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Qué respeto, ¿no es cierto? A pesar que había odio entre los dos, Saúl no quiso tocar al ungido de Jehová, porque Saúl todavía era rey Saúl. Y si bien David iba a ser su sucesor, David no quiso aprovechar esa situación. Eso es la templanza, hermanas mías. Para mí, esa fue una templanza única en la vida de David. Una templanza única en la vida de David. Tenía su peor enemigo en un rincón, el enemigo no lo veía, no sabía que estaba, y él lo guardó porque era el ungido del Señor. Esto me habla de templanza en momentos de odio, en momentos de guerra, templanza para detener mi mano. Y miren lo que dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque los hombres lo querían matar. Le decía a David, si no lo matas vos, lo matamos nosotros. Cada cual tenía su lanza en ese tiempo, cada cual tenía su espada. Pero yo me lo imagino acá, David levantando su mano y diciendo, no lo hagan, porque es el ungido de Dios. Es mi enemigo, pero es el ungido. Y Dios está ante que todas las cosas. Eso es templanza, hermanas queridas. Eso es templanza. Saber manejar ese momento de odio y de rencor con la templanza que viene como fruto del Espíritu en mi vida, como fruto de Dios. Sin embargo, unos capítulos más adelante, no lo vamos a leer por amor al tiempo, David no supo medir la templanza. Porque en un momento, todas sabemos la historia, cuando él tenía que estar defendiéndose con sus guerreros, se quedó en su casa ocioso, y el ocio no es buen conductor de nuestra vida, porque miró lo que no tenía que mirar, miró una mujer que no era su mujer, no usó de templanza, y la mandó tomar con prepotencia, y mandó matar a su esposo. Se convirtió en un hombre asesino, en un hombre que adulteró contra Dios, cuando él sí era rey en Israel. David ahí no supo usar la templanza. Yo lo comento porque digo, qué cosa lo que es, ¿no es cierto? Una palabra que no la escuchamos en este mundo, templanza. ¿Quién tiene templanza ahora? ¿Quién tiene templanza en el mundo? A veces voy a comprar y me dicen, señora, no se adelante, quédese ahí, córrase más atrás. Bueno, está bien. Parece ahí donde está la flechita. No toque esto, no toque acá. Y yo, bueno, está bien, templanza. Templanza porque hay agresividad también, por temor a la enfermedad. Es verdad, templanza porque hay agresividad. No se mueva para acá, no se mueva para allá. Súbase el barbijo que se le cayó.
Son cosas que no estábamos acostumbrados, hermanas, pero el Señor me da templanza para soportar. Por eso es una palabra que no la conocemos mucho, pero la tenemos que adjudicar a nuestra vida. Aquí David usó de la templanza para no matar a Saúl, pero más adelante la templanza no estuvo en su vida y asesinó a un hombre inocente que lo quiso ayudar, que lo quiso acompañar. Primero abusó de su esposa, que no era su esposa, era la esposa de él, y después lo mandó a matar. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Por eso David escribe en el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí. Miren, les cuento algo personal, también para gloria de Dios. Hace poquitos días atrás, mi hija Miriam me regaló unos días de vacaciones en la costa. Fuimos con mi hijo Walter y con mi nuera unos días en casa de un departamentito de una chica de la iglesia. Y habíamos pasado un verano muy difícil, ella sufrió mucho con su operación de columna, todavía se está recuperando muy despacito, con ejercicios. ¿Y por qué les cuento esto, hermanas? Porque yo hacía mucho que no salía a mirar vidrieras, la verdad. ¿A dónde voy a salir a mirar vidrieras? Y caminando ahí por esas calles bonitas de la costa en Santa Teresita, salíamos con mi hijo y con mi nuera a caminar, y yo miraba las vidrieras. Y les tengo que confesar, hermanas, que me quedaba perpleja de ver las cosas lindas que había. Lo que me hubiera gustado comprar si hubiera tenido plata. Había cosas tan hermosas para la casa, para cambiar algo. Pero yo escuché una voz que me decía, Norma, no mires, no mires. No es para vos, no te da el cuero, como decimos los argentinos, ¿no es cierto? No mires, no mires, pero uno mira las cosas lindas. Uno mira las cosas lindas porque como mujer a uno le gusta, ¿no es cierto? Ropa muy bonita, calzado muy bonito, adornos para la casa. Me hubiera gustado comprar cosas para regalar, pero no se puede. Gracias a Dios que pudimos salir unos días a descansar. ¿Eh? Pero yo sentía esa voz que me decía, Norma, no mires. Y ahora cuando meditaba en la templanza decía, la templanza es esto, la templanza es esto. Poder manejar mi vista y mirar aquello que le hace bien a mi corazón, no aquello que le hace mal. Parece una cosa tonta, pero es una cosa que nos ayuda, hermanas, en la vida, ser mujeres templadas, porque ese es un gajo del fruto que el Señor puso para cada una de nosotras, como ser bondadosas, como tener fe, como tener paz, como tener amor. Hay hermanas que tienen mucho amor, otras tienen mucha fe, otras tienen mucha paz. Todo es necesario para armar este fruto del Espíritu Santo. Está escrito en Gálatas y es muy actual. Está en Gálatas, pero es muy actual para nuestros días también. Y cuando yo meditaba en esto, pensaba en las cosas que a mí me gustaba ver, ¿no es cierto? Porque es así, hermanas queridas, es así. Pero hay también otra anécdota cortita en el Antiguo Testamento que quisiera compartirlas con ustedes. Si quieren, no lo busquen. Está en el libro de Josué. También es muy conocido. Es el pecado de Acán. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 20, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Yo lo subrayé esto, ¿no? La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Qué triste que el Señor se enoje con sus hijos, ¿no, hermanas queridas? Qué feo como cuando leemos, el Señor es algo muy delicado y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que el Señor nos ayude a medir con templanza en nuestra vida para no pecar contra Él. ¿Y qué pasaba? No lo vamos a leer todo por amor al tiempo. Perdían las batallas los de Israel. Y dice en el verso 6 del capítulo 7, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel.
Todo el día, hermanas, estuvieron tumbados frente al arca, llorando, como era costumbre en ese tiempo, rompiendo sus vestidos, tirando cilicio sobre sus cabezas, todo el día hasta la tarde. Y Josué clamó a Dios y dijo: ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y dice en el verso 8 Josué: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. Dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra nos oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. ¿Y qué harás tú a este grande nombre? Qué dolor para Josué fue todo eso, ¿no es cierto, hermana? Él conducía a un pueblo único, escogido para Dios. No podía haber pecado, no podía haber pecado. Tenía que existir la templanza también, para mirar lo que tienen que mirar nuestros ojos, las cosas de Dios. Y le dice el Señor a Josué, Dios le dice en el verso 10, y Jehová le dijo a Josué: levántate, con voz de orden, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué cosa, no es cierto? Claro, Josué no sabía, no había visto lo que había pasado, que Acán había robado. Y le dice Dios en el verso 13, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema, maldición quiere decir, hay en medio de ti, Israel. No podrás hacerle frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema o la maldición del medio de vosotros. Yo cuando leía este capítulo, muy antiguo, ¿no?, pero muy actual también, pensaba también en la templanza. Yo les compartí a ustedes que la templanza se parece mucho a cuando miramos algo prohibido, ¿no es cierto? David miró algo prohibido que no le correspondía. Miró algo prohibido. Y yo, cuando miraba las vidrieras, miraba algo prohibido que no era para mí. Pero ¿cómo nos atraen todas estas cosas, no es cierto? Aún aquello que no podemos, ¿cómo nos atrae? Porque está en nuestra naturaleza pecaminosa. Está en nuestra naturaleza. Por eso en este tiempo, hermanas, vuelvo a repetirles otra vez: repasemos, aprendamos de memoria los gajos del fruto del Espíritu Santo. Porque el apóstol, con la mano de Dios, no lo escribió por casualidad. Porque necesitamos todos esos gajos para terminar con la templanza. Cuando llegamos aquí a esta parte de la vida de Acán en el libro de Josué, dice que Josué los mandó llamar a todos. Y en el verso 20, miren lo que dice: y Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y miren lo que dice a continuación. Otra vez la vista, no fue una mala pasada. Y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro del peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Se dan cuenta? La vista también a veces nos perjudica. La vista nos perjudica. Miramos aquello que no debemos. ¿Cómo tenemos que enseñarnos, cierto? A nuestras jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso no te corresponde, no está bien en tu vida como hija o hijo de Dios. Me llamó, subrayé acá cuando Acán dice, y vi. De David decía que él miró y vio y codició una mujer y después mató. ¿Se dan cuenta, hermanas? Mirar las cosas que son de arriba, poner nuestra vista en las cosas del Espíritu. Dice en el verso 25 del mismo capítulo 7 de Josué, y le dijo José: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día,
y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué terrible, ¿no? Es un capítulo duro, fuerte, muy difícil, pero sin embargo, qué necesario es en nuestra vida. Por eso yo quise un poco comenzar recordando a mi mamá, ¿no? Me acordé de ella, no sé por qué me acordé. Hace ya muchos años que partió, ella conoció al Señor, aunque Dios le había dado pasar por momentos difíciles en su vida, porque este hombre que era su padrastro la acosaba, con bajos instintos la acosaba, siendo una mujer, una niña todavía, mi mamá era muy gordita, la acosaba, y Dios le dio la bendición de ver a sus hijos, a sus nietos, a sus yernos, a su nuera en los caminos del Señor. Ella fue accesible a la voz de Dios, y eso que tenía para mirar cosas que dolían en su corazón. Pero el Señor premió su templanza y le dio un hogar junto a ella. Me emociona porque la recuerdo, ¿no? Me emociona porque la recuerdo. Todas nosotras nos faltará la mamá y recordamos esas cosas buenas de las mamás. Yo le pido al Señor, ya llegando al final de esta palabra templanza, que Él permita todos esos frutos en nuestra vida, pero que podamos ser mujeres templadas, que lo mostremos con nuestra vida. Mira, alguien escribió, haz lo que puedas siendo lo que eres. Brilla como una luciérnaga si no puedes ser una estrella. Dios te ha colocado donde Él quiere. Gracias, Padre, por colocarme en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a tu sabiduría y diseño. Porque somos su diseño, hermanas queridas. Somos su diseño. Es la verdad. Yo estoy pasando un momento lindo en mi vida. Está por nacer mi tercer bisnieto. Nunca pensé que iba a ser bisabuela, aunque soy muy joven y hermosa. Pero van a ser mi tercer bisnieto. Tengo una bisnieta de 2 años, va a tener un hermanito que va a llamar Lucas Bautista, allá en Ecuador, y acá en Argentina nace la nena de Victoria, de Vicky, va a tener un varón que se va a llamar Tomás Ezequiel. Así que van a ser el tercer bisnieto. Le doy gracias al Señor, que quizás pueda conocerlo, pueda verlo. Y junto con las gracias le pido que todos estos gajitos de este fruto puedan ser una realidad en mi vida y en la cada una de ustedes también, hermanas queridas. Para sostenernos, como hablamos al principio con algunas hermanas, en este año que se viene encima, también difícil para trabajar, para caminar, pero más que nunca firmes y seguras que estamos ancladas en los pies y en los brazos de nuestro Señor que nos rescató un día con su gracia preciosa. Un gusto compartir esta palabra simple y sencilla, hermanas queridas, con mucho contenido para nuestra vida, ¿no es cierto? Capítulos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, siempre digo lo mismo, entrelazados como un collar, que sirven para adornar nuestra belleza espiritual. Un abrazo para todas. Muchas gracias.